Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic al que le tenía muchísimas ganas. Este Oink, el carnicero del cielo, de John Muller, es una obra que en su momento se me escapó en los 90, sí, es otra joya noventera. Lo editaba Norma en una época en la que yo tenía poco presupuesto y Norma editaba cosas a un precio totalmente fuera de mercado. Así que aunque lo ojeé en tienda, estuve tentado de comprarlo, nunca pude, hasta ahora que la he encontrado de segunda mano y tengo que decir que la he disfrutado muchísimo. Bueno, ¿qué es Oink? Oink es una obra autoconclusiva de John Muller, como digo. Muller era un novato en el mundo del cómic, esta es su primera y su única obra. Después dio el salto a la ilustración y al cine. Y aquí nos cuenta una historia que mezcla parte 1984 de Orwell, parte Rebelión en la Granja del mismo Orwell, parte una crítica a la sociedad y a la religión y parte una obra animalista en el sentido de defensa de derechos de los animales. Bueno, todo eso en una historia de ciencia ficción con un dibujazo. La historia se nos cuenta en primera persona, en flashback, contado por el protagonista, un protagonista que está a punto de ser ajusticiado, que está a punto de ser colgado por sus crímenes contra la sociedad y que en su último día recibe la visita de un sacerdote que le pide que cuente su historia. Así él cuenta cómo nació y cómo vivió toda su vida en una especie de fábrica, en un matadero donde vive junto a sus hermanos, estos cerdos humanoides que al principio no sabemos de dónde han salido. La clase dominante dirigente, una élite sacerdotal, son humanos completamente, y dominan a estos cerdos humanoides que se encargan del trabajo pesado, se encargan de mantener estas carnicerías, estos lugares de engorde para sus hermanos cerdos, que son aquí engordados, procesados y que luego tienen que ser llevados al carnicero para que sean procesados y convertidos en alimento para los humanos. ¿Ya veis? Por una serie de circunstancias que se nos explican en el cómic, que Oink, nuestro protagonista, pasa de ser un esclavo, un siervo, si no contento, satisfecho con su lugar y su función, y pasa a rebelarse y a huir de esta fábrica industrial, de esta carnicería, para llegar al cielo. El cielo, Heaven, es el nombre de la ciudad en la que viven los humanos y al que a él siempre le han dicho esta doctrina contada por los sacerdotes que no tienen derecho a ir, que su lugar en la sociedad es servir, que tienen que estar satisfechos con el sacrificio, su sacrificio es la forma que tienen de dar gracias a Dios. Hay mucha crítica religiosa en esta obra. El caso es que nuestro protagonista llega a Heaven para descubrir que todo lo que creía, todo lo que le habían contado es mentira, y ante eso pues se revela y lo destruye todo, destruye esa fábrica industrial de carne procesada. Esto contaría totalmente, este cómic, y hago un inciso, contaría totalmente con el apoyo de Alma Vegana, las locas esas de YouTube. Bueno, pues una vez escapa, su huida llega a oídos del alto responsable de la ciudad, una especie de sacerdote, presidente, que manda a sus ángeles, como él los llama, a encargarse del problema. En la sociedad, en la ciudad, descubre que es totalmente diferente a lo que le habían contado, no es el cielo que él esperaba encontrar y que esperaba ganarse un sitio en él, y es un lugar decadente, una distopia totalmente, una locura. Aquí es cuando están las páginas más potentes a nivel de acción, a nivel de gráfico, que no he dicho nada todavía del dibujo porque ya lo estáis viendo. Aquí hay muchísimo de Simon Bisley. Simon Bisley es un autor que en los 90 estaba en lo más alto y que influenció a toda una generación de dibujantes. Esto está claro en este John Muller, pero conforme avanza la obra y sobre todo en los rostros,
Yo veo también influencia de Glenn Fabry. Glenn Fabry, si lo recordáis, es el portadista de Predicador. Predicador, una obra que se publicó, empezó a publicarse un poco antes que esta es el 2006 más o menos, Predicador es 2005. Y creo que en los rostros se ve la influencia de Fabry también. E incluso aquí, en este rostro de aquí, este diseño de personaje me recuerda también al Cazador, ese cómic argentino, pero bueno, todos son influencias de la misma época y los autores beben de muchas fuentes. Una vez en la ciudad, las partes de acción son las más impactantes, las más curradas, pero también se nos llegan las respuestas. Nos llegan las respuestas en forma de una mujer, una especie de loca que le cuenta a nuestro protagonista cómo él nació, cómo fue criado, creado y cómo se llegó a esta situación. Aquí los elementos distópicos es donde se hace el reflejo con nuestra sociedad actual. Poco a poco dice, esto es el cielo, supongo que deseaban llamarlo así. Le cuentan que poco a poco los gobernantes fueron arrancando las ramas del árbol del conocimiento y la gente se negó a ver lo que estaban haciendo. Todo el mundo nadie quería ver cómo la realidad se estaba pervirtiendo. Les fueron dejando hacer y bueno, no es tan diferente de lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Poco a poco los gobiernos están convirtiendo la sociedad en un pálido reflejo de lo que debería ser. Y al final, bueno, el final no puede ser otro, dado las primeras páginas del cómic, que el esperable. Pero el resultado, el viaje es muy bueno. Si bien no es una obra que sea revolucionaria desde el punto de vista de la trama, puede ser incluso no anecdótica, pero que algo que ya hemos leído. Pero como todas las buenas obras de ciencia ficción, lo importante no es la trama, sino el entorno, el contexto que crea. Y el contexto que crea aquí, esta Heaven, esta sociedad decadente, esta distopía, estos esclavos que viven según un dogma, creyendo que están en el cielo, creyendo servir a un gran propósito. Todo esto es una metáfora de nuestra sociedad que te impacta con la sencillez de la trama. La verdad es que impacta bastante. Y también impactan una serie de páginas, esta por ejemplo, en la que te das cuenta cómo ha cambiado la sociedad y cómo hemos retrocedido en materia de libertad de expresión, porque esta obra, que no volvió nunca a reeditarse, se convirtió en una obra de culto, este Oink, que años después, casi 20 años después, porque esto es del 96, hace 25 años, pues hace, no sé, 5 o 6, volvió a reeditarse, pero completamente redibujada. John Muller salió de su retiro y redibujó la obra y lo hizo cambiando totalmente el estilo. Aquí teníamos un estilo muy influido por Beasley y hecho completamente a mano, pintado, y sin embargo en la nueva edición tenemos estas páginas que aquí os pongo. Ya veis que se respeta la distribución de paneles, de viñetas, la mayor parte, pero el estilo es hecho por ordenador, color informático, más pulido quizá, más iluminado las páginas, pero yo prefiero siempre lo original, aun sin ser la nueva versión mala ni mucho menos. Además, tened en cuenta que la nueva edición tiene más páginas que al principio, que ponen más en contexto el principio de la obra. Sin embargo, se nos hurtan estas páginas que, por motivos supongo que de no ofender a nadie, de ser políticamente correcto, esta violación, esta parafilia sexual, pues eso se nos hurta la nueva versión, esa viñeta y esta, sustituida por algo mucho más aséptico, que nos dice mucho de cómo estamos evolucionando en cuestiones de libertad y lo que la sociedad es capaz de aceptar ahora, incluso en una obra de ficción. Bueno, nada más. Para mí una sorpresa más que agradable, dibujazo y a nivel de historia muy interesante. Una distopia que, si bien ya digo, no inventa nada, lo que hace lo hace muy bien y en su simplicidad te impacta, sobre todo con los paralelismos que podemos hacer con nuestro mundo hoy día. Esto se encuentra fácilmente de segunda mano, barato. He echado un vistazo antes de grabar el vídeo y por 5 o 6 euros lo tenéis en Wallapop.
y en Todo Colección también hay algunos. Y para los que no sean de España, esto está disponible en su versión nueva, en la edición de tapa dura de Dark Horse, también asequible a unos 15 euros si no ha subido. Y es muy recomendable. Nada más, otra joya noventera y la prueba, una más, de que los 90 no fueron el desastre que muchos quieren ver, pero claro, había que sacar las narices de los cómics de Marvel y DC y ver un poco más de todo lo que estaba produciendo el mercado. Si no salías de Spider-Man, los X-Men, los Vengadores, Batman, pues probablemente te quedaras con la idea de que todo era basura y simplemente es que no sabías buscar. Nada más, un saludo y hasta la próxima.